clave de nuestro pasaje es el versículo 9, donde dice el apóstol: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todos tenemos debilidades, áreas en nuestra personalidad o carácter con las que batallamos, áreas en las cuales somos débiles. Amén, hermanos. Ponga atención, no levante una pared. No estoy tratando de hacer sentir a nadie mal. No tiene que ponerse a la defensiva. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque eso es lo que pasa cuando empezamos a hablar sobre debilidades. Nos ponemos a la defensiva. No nos gusta hablar de debilidades. De nuestras debilidades, no. Nos gusta hablar de las debilidades de otros, pero de las nuestras, no. Nos gusta señalar y mencionar las debilidades de otros, pero las mías no. Y yo no sé si usted nota aquí, pero el apóstol Pablo hasta dice: me gloriaré en mis debilidades. Amén. O sea, llegó un punto donde decía: soy quien soy, estas son mis debilidades. Las reconozco, las entiendo, las comprendo y me he dado cuenta que solamente siendo sincero conmigo mismo y con otros acerca de mis debilidades es que puedo tener el poder de Cristo en mi vida. Es el que puedo tener victoria sobre estas debilidades. Es que no levante una pared, hermano. Estamos en familia, ¿okay? Estamos, todos somos hermanos en Cristo. Todos tenemos la misma fe. Todos vamos en la misma carrera. O sea, no estamos en competencia unos con otros. Estamos en la misma carrera. Vamos hacia el mismo Salvador. Amén. Al mismo lugar. Entonces, tenemos las mismas luchas. Batallamos con esta vieja naturaleza, con el viejo hombre. Tenemos debilidades. Amén, hermano. Amén. Es como cuando el apóstol Pablo dijo: reconozco que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo leemos así como si nada, pero eso toma mucho valor para decir esas palabras. Mucha transparencia, mucha sinceridad poder decir esas palabras. Y el apóstol Pablo, que fue un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, mucho más espiritual que usted y yo, reconoció cuáles eran sus debilidades. Amén, hermanos. Amén. Todos tenemos debilidades, áreas en nuestra personalidad o carácter con las que batallamos, áreas en las cuales somos débiles. ¿Cuál es la suya? O las cuales son las suyas. Porque tenemos varias. Pero también creo que todos tenemos una predominante debilidad. ¿Sí me está siguiendo? Todos deberíamos de saber cuáles son nuestras propias debilidades, porque son las debilidades las que nos harán tropezar. Así es. Las que nos harán caer. Entonces, a veces actuamos queriendo proteger mis debilidades. Queremos esconder nuestras debilidades. Queremos protegerlas como que si merecen nuestra protección y nuestro cuidado. No, porque son las debilidades nuestras propias las que nos van a tropezar y nos van a hacer caer muchas veces. Nos van a hacer fallarle a nuestro Dios. Amén. Es que no sea fiel a sus debilidades, sea fiel al Señor. Sea fiel a la palabra de Dios, no a su debilidad. Mejor hay que reconocerla y exponerla y decir: sí, está como los alcohólicos anónimos, ¿no? Le dicen: el primer paso para que puedas vencer el alcoholismo, tienes que reconocer: soy un alcohólico. Dilo delante del espejo y luego dilo delante de otros. Porque mientras no lo reconozca, nadie te puede ayudar. Nunca vas a tener victoria sobre eso. Amén. Amén. Y por eso muchos van a la primera y ya no vuelven. Porque no están dispuestos a reconocer: tengo un problema. Amén. Dios nos conoce muy bien. Dios nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos. Él conoce nuestras debilidades, nuestras tendencias, nuestros defectos,
Y por esa razón podemos ser completamente sinceros con Él. A propósito, no hay otra manera de acercarnos a Dios, otra manera que Él acepte. Él dice que si nos acercamos, debemos acercarnos con corazón sincero. A Dios no podemos fingir delante de Él. Amén. Podemos fingir con otros, pero no con Dios. Y debemos acercarnos a Él con transparencia, siendo transparentes con Él. Mira Salmo 139, deje una marca en 2 Corintios, ahorita regresamos allá. Pero Salmo 139, versículo 1. Salmo 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjese cómo comienza el salmista. Si alguien nos conoce, es Dios. Tú me has examinado y conocido. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor sabe cada movimiento que hacemos y cada pensamiento que tenemos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe lo que vamos a decir antes de que lo digamos. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Y luego empieza a decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? No importa a dónde trates de esconderte, el Señor está ahí. Así es. Dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No, el Señor no nada más me conoce cómo soy en el presente, mi pasado, lo que he hecho, sino conoce mi futuro. Así es. Toda mi vida está delante de Él. Amén. Y luego dice, versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Versículo 23, por eso dice lo que dice aquí el salmista, el rey David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Sabe que el Señor, que Dios puede revelarnos hasta cosas de nosotros mismos que no sabemos, que desconocemos, que ignorábamos? El Señor nos las puede revelar. ¿Cierto? Por eso dije, el Señor nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros desconocemos ciertas debilidades que tenemos, pero el Señor sí las sabe que las tenemos. Así es. También hay otra persona que nos conoce muy bien, aparte de Dios, y ese es el diablo. No porque sea omnisciente, él no conoce nuestros pensamientos, pero es muy buen observador. Ajá. Y alguien que observa a alguien de cerca y continuamente va a aprender muchas cosas de esa persona. ¿Sí o no? ¿Cierto? Mire Job, capítulo 1, unas páginas hacia atrás. Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, no me había fijado en Job. ¿Se fija cómo Satanás luego sabía de quién le estaba hablando? Es más, yo creo que Satanás estudia más y observa más a los cristianos, y especialmente a los cristianos que están tratando de vivir para el Señor. Más tiempo pasa de cerca con ellos que con los que andan fríos o indiferentes o alejados. Ajá. ¿Por qué dice eso? Por el carácter de Job. Dios acaba de decir, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Satanás ya le había echado el ojo a Job. Ya lo había estado observando. Y porque ha estado observándolo, dice lo siguiente. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y pues Dios le da permiso a Satanás que vaya a tocar la vida de Job. En el capítulo 2, después de que todo lo que el mal que le hizo a Job, y Job retuvo su integridad y no negó a Dios, vuelve otra vez Satanás. Y dice capítulo 2, versículo 1: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Ahora, ¿por qué Dios le permitió a Satanás tocar la vida de Job? Aquí vemos que Satanás está asumiendo que, como la gran mayoría de la gente hace, que Job también iba a hacer. Si le quito su salud, si le quito su familia, si le quito todo lo que tiene, vas a ver que blasfema. Pero Dios ya conocía a Job mejor que lo que Satanás lo conocía. Satanás no es omnisciente, no conoce el corazón. Y Satanás nomás está viendo a ver qué puedo hacer para hacer caer a Job. Pero Dios ya sabía el carácter que tenía Job. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Pero no cabe duda que Satanás siempre nos está observando. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Satanás pidió a Pedro porque vio cuál era su tendencia, cuál era su debilidad. Cierto. Amén. Recuerda que él pensaba que él era mejor que los otros discípulos y que aunque todos lo negaren, él no lo negaría. Y curiosamente que ahí fue donde lo tentó Satanás. Amén. Amén. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un león es muy buen observador. Y ahora, cuando el león está viendo entre la presa, las gacelas o los venados, o el animal que sea, ¿a cuál es el que busca? Al más débil. O sea, se fija en las debilidades. Amén. No sé si me está entendiendo, ¿verdad? El diablo o la tentación va a venir hacia nuestras debilidades. Así es. No hacia nuestras fortalezas. Un predicador dijo eso hace muchos años y nunca se me olvida. El diablo nunca te va a tentar en tus fortalezas, te va a tentar en tus debilidades. Así es. Y pues Satanás le quitó sus bienes a Job porque era un hombre muy rico y estaba pensando: si le quito sus riquezas y todo lo que tiene, va a maldecir a Dios. Pero Job no maldijo a Dios. Dijo: Dios da y Dios quita, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Le quitó a sus hijos lo que uno más ama, pensando: esto de seguro va a hacer que él maldiga a Dios. Pero no, Job estaba en otro nivel. Ni siquiera Satanás conocía el carácter de Job. Le tocó su salud, hizo que su esposa se le volteara y sus amigos. ¿Sí o no? Cierto. Alguien dirá: ¿y cuál era la debilidad de Job? ¿Tendría alguna debilidad? Parece que no, ese hombre era un santo. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Retiene su integridad a pesar de todo eso. Pero ¿tendría alguna debilidad Job? Dios conocía el carácter de Job, pero Job quizás no conocía del todo su propio carácter.
Creo que su debilidad estuvo en confiar en su fortaleza. Porque no cabe duda que Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero si usted lee todo el libro de Job, se va a dar cuenta que Job, ya cuando sus amigos están asumiendo que él andaba mal, Job empieza a defender su carácter, y llega al punto de reprocharle a Dios y recordarle a Dios: nunca he hecho esto, siempre he hecho esto, nunca esto. Ahí en el capítulo 38, del 1 al 40, Job defiende su carácter. Léalo después. Y parecía que no había, o sea, era irreprensible, no había, ante los ojos de los hombres, no había algo que se le pudiera señalar que estaba mal Job. Pero luego Dios dice que comienza a contestarle en el capítulo 42 y 43. Y comienza a contestarle a Job y le dices: oh, ¿tú me vas a enseñar a mí? ¿Tú crees que sabes todo? ¿Y dónde estuviste tú cuando yo creé el universo, hice el universo, cuando yo hice esto y esto otro? Tú no sabes nada, tú piensas que sabes, pero no sabes nada. Dice la Biblia que al final de cuentas Job se arrepiente y dice: Señor, yo pensaba que sabía, pero no sé nada. Yo hablaba, pero nomás por hablar, yo realmente no comprendía, y me arrepiento en ceniza. Y en el momento que Job se arrepintió, porque Job, a pesar que a los ojos de los hombres parecía un hombre perfecto, era un pecador. Y cuando le vino la desgracia, sintió que él no merecía eso. Él era tan bueno que no merecía que Dios permitiera eso en su vida. Y cuando ve la santidad de Dios y el poder de Dios que Dios le dice, se da cuenta que realmente no sabía nada. Y creo que su debilidad de Job era precisamente en su fortaleza, su sabiduría, su rectitud, que pensaba: estoy por encima de caer en pecado. Y no, hermanos, por más bueno que usted piensa que sea, usted tiene defectos, usted tiene debilidades. Así es. Y dice la Biblia que después de que Job se arrepintió, Dios le devolvió toda su gloria y le quitó su aflicción, dice ahí claramente. Está precioso el libro de Job. El diablo quiso destruir a Job, tentándolo y atacándolo y quitándole. Dios lo probó con el fin de hacerlo mejor, con el fin de refinarlo. El Job mismo dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. En Job 23:10. El diablo, cuando nos tienta, es para hacernos caer, para destruirnos. Dios, cuando permite que seamos probados, es para fortalecer nuestra fe, para refinar nuestra fe. Así es. Y eso es lo que dice Primera de Pedro 1:5-7. Estoy brincándome algunos versículos porque el tiempo se me va y tengo que terminar. Pero debería leer el libro de Job. Otra lección del libro de Job es esta: que nuestras debilidades a veces serán desconocidas hasta de nosotros mismos, hasta que venga la tentación o la prueba. Job parecía que no se le podía ver ningún defecto, ninguna debilidad, hasta que pasó por varias terribles pruebas. Y entonces Dios estaba trabajando con Job, y en medio de la prueba salió a revelar algo que no estaba bien en Job, que Dios quería que arreglara. ¿Sí me está siguiendo? Nuestras debilidades y defectos de carácter saldrán a la luz o serán revelados con la adversidad, con la prueba, con la tentación, con la provocación o con la contienda. Cuando alguien nos pushe ese botón en nuestra carne, ahí va a salir a revelarse cuál es nuestra debilidad. Aparte del diablo y aparte de Dios, pero aparte del diablo específicamente, hay otro enemigo del cual tenemos que cuidarnos, y ese enemigo es la carne. Jesús dijo a sus discípulos en el huerto: velad y orad, que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es
débil. Nuestras debilidades son debilidades del hombre carnal, del viejo hombre. El hombre espiritual fue creado a la imagen de Cristo. El hombre espiritual no batalla con las mismas cosas que batalla el hombre carnal. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 6 que podemos considerarnos muertos al pecado. ¿Sí o no? Cierto. El hombre espiritual está muerto al pecado. El hombre carnal no, el viejo hombre no. El viejo hombre le gusta el pecado, está viciado al pecado. Ajá. Y las debilidades que tenemos son debilidades de la carne. Ajá. Y la carne es traicionera. Amén. A veces pensamos que ya hemos cambiado, que ya hemos mejorado con los años de ser cristiano, que ya somos mejores personas. No, hermano, no piense eso, hermana. Amén. El viejo hombre sigue igual de adicto, de viciado al pecado que siempre. Tiene las mismas mañas, los mismos hábitos, las mismas debilidades. Cierto. Por eso la Biblia dice crucifica la carne, no dice trata de reformarla, trata de mejorarla, trata de tolerarla, de trabajar con ella. No hay nada que trabajar, hay que matarla. Eso es lo que hay que hacer con la carne. Y eso se hace diariamente. Pablo dijo, os digo hermanos, que cada día muero. Sí es. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es un acto diario, hermano. Porque la carne no tiene ninguna cualidad redimible, Cierto. ni una. El nuevo hombre espiritual, la nueva criatura en Cristo, es así. Hay que trabajar con ella. Amén. Hay que alimentarla, hay que fortalecerla, hay que ir creciendo en gracia, en el conocimiento. Esa es la nueva naturaleza. La vieja naturaleza, no hay nada que uno pueda hacer con ella más que crucificarla. Porque usted nomás se descuida tantito, como dijo el apóstol Pablo, de repente se levanta en mí algo, en mí está el pecado, soy carnal vendido al pecado, y termina siendo miserable de mí. Pues sí, la carne siempre te va a dar reveses. Ajá. Cuando pensabas que ya progresé, ya estoy mejor cristiano, ya estoy mejor, de repente la carne te va a dar tristes y desagradables sorpresas. Ajá. Cuando te des cuenta que nomás te descuidas tantito y vuelves a lo mismo Cierto. que eras antes y peor, porque solamente el cristiano es capaz de llegar a ser peor que un incrédulo. La Biblia lo dice. Ajá. Cuando el cristiano le da rienda a la carne, se desboca la carne, se desenfrena la carne. Cierto. Es como un animal enjaulado. Ajá. Así es la carne. Que nomás le abres la puerta tantito, nomás le das chance y sale y te va a morder. Ajá. Y va a correr derechito a la inmundicia otra vez. Amén. Cierto. Y a veces no entendemos eso, pensamos, no, yo ya soy una mejor persona. Ya he cambiado bastante, he crecido bastante, soy más maduro, ya conozco más Biblia, tengo tantos años, estoy más envuelto en el ministerio, sé más, sirvo más al Señor. Una cosa no tiene que ver con la otra, hermanos. Recuerda que, no sé si fue el pastor Álvarez o el pastor Parada que lo dijo allá en Farmington. Piensas que porque estás más envuelto sirviendo, enseñando, cantando, dirigiendo, que haces más para el Señor, que eres más espiritual. No necesariamente. Ajá. Eso no te hace espiritual. Es bueno que lo hagas, pero no te hace espiritual. El crecimiento espiritual es algo personal, es algo interno, es algo que tú debes de caminar con Dios y dejar que crucificar tu carne y dejar que el espíritu, no darle lugar a la carne, no satisfacer los deseos de la carne, sino alimentar tu espíritu para que se vea el fruto del espíritu en tu vida. Amén. Entonces, la carne siempre nos va a traicionar. El Señor le dijo a sus discípulos, velad y orad. La solución está en hacer las cosas que muchas veces somos los más flojos para hacer.
en orar y pedir la ayuda de Dios, en caminar con Dios, en leer tu Biblia, en guardar su palabra en tu corazón para no pecar contra Él. ¿Cuántos versículos se han memorizado este año? Bueno. ¿Ah? Porque es bíblico, memorizarse Biblia es bíblico. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con guardarla es memorizarla, guardarla. La palabra te va a mantener en victoria sobre el pecado. Ajá. Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuánto tiempo ora? Y cuando ora, ¿qué ora? ¿Qué le pide al Señor? ¿Le pide que le ayuden esas debilidades o ni se las menciona al Señor? Sí le pide por dinero para pagar la renta, sí le pide por esto, hasta le pide por almas salvas, se sabe, y qué bueno que lo haga. Pero ¿cuándo fue la última vez que le pidió, Señor, ayúdame con esta debilidad que tengo? Porque yo no puedo con esto. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, como habían estado dormidos, cansados de sueño y no orando, pues Pedro reaccionó en su carne, no en el espíritu. Saca la espada a querer volar cabeza, voló una oreja. Y el Señor le dice, no, guarda tu espada. Así, esa no es la lucha que el Señor te ha llevado. No puedes pelear con armas carnales una batalla espiritual. Tiene el tiempo para haber peleado esa batalla era de rodillas esa noche, pero no quisieron, tenían mucho sueño. Entonces cuando llegó la prueba, quiso reaccionar en la carne, con lo que él sabía hacer. Cierto. Bueno. De la misma manera los demás. Unos se acobardaron, todos huyeron. Pedro termina negando 3 veces a Cristo cuando él mismo había dicho, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Otros se desanimaron, tanto así que cuando el Señor se les aparece ni creían que Él era. Cuando iba caminando con ellos en el camino rumbo a Emmaús, estaban diciendo, de nada sirvió esto, ya vámonos cada quien a nuestro pueblo. No es cierto, ya tiene 3 días que murió. Dicen por ahí, pero quién sabe, lo dudo. Y dice la Biblia claramente que cuando se les apareció varias veces, que tuvo que reprenderlos por la dureza de su corazón, por su incredulidad. ¿Sí o no? Porque no estaban peleando la batalla espiritual, estaban en la carne. Entonces, es otro enemigo del cual tenemos que cuidarnos. Porque la carne las debilidades que tenemos son debilidades de la carne. Entonces, cuando usted cae en esa debilidad que tiene, vuelve a caer en ella porque anda en la carne. Porque si hubiera andado en el espíritu, no hubiera caído en esa debilidad. ¿Sí o no? Y la solución está volviendo a lo mismo. Crucifique la carne, ande en el espíritu. Y va a ver que va a tener más victorias que derrotas en su vida espiritual, en su cristianismo. Hay otros que conocen nuestras debilidades. Quizás no todas, pero la mayoría. Eso es nuestro cónyuge y nuestros hijos. ¿Por qué? Porque viven con nosotros. Tienen cercanía con nosotros. Entre más cerca convivas con alguien, más van a salir, se va a dar cuenta de nuestras debilidades. ¿Sí me está siguiendo? Porque tienen mucho tiempo viviendo con nosotros. Tiempo es otro factor. Porque todos nos podemos portar bien un ratito, unos días, una semana quizás, un mes quizás, pero tarde que temprano tú le aflojas y andas en la carne, y con el tiempo van a salir tus debilidades. Y también porque han visto nuestras reacciones en los buenos y los malos tiempos, o sea, en las circunstancias y las experiencias. Porque cuando todo va bien, podemos camuflar, podemos fingir nuestras debilidades, pero cuando somos probados, cuando hay circunstancias adversas, cuando hay presión, cuando hay estrés, cuando hay una ofensa, cuando hay una contienda, cuando te provocan, ahí van a salir las debilidades que tienes. Lo que más daña relaciones entre cónyuges y con los hijos son nuestras debilidades y defectos. Eso es lo que más va a dañar su relación familiar. No sus virtudes, no su espiritualidad, sino sus debilidades y sus defectos. ¿Sí o no?
Amén. Tristemente, a veces parece ser que aquellos que mejor nos conocen y están conscientes de nuestras debilidades y defectos, más que nosotros mismos. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y muchas veces aquellos que nos conocen más nuestras debilidades y defectos que lo que nosotros estamos dispuestos a reconocer. Porque cuando se atreven a marcárnoslas, nos ponemos a la defensiva. No, yo no soy así. Sí, así eres. No, yo no soy así. Pues nos conocen bien, por eso te dicen, no, así eres. Cierto. 3 cosas que podemos hacer con nuestras debilidades. Primeramente, hacer como que no están allí. Ignorarlas voluntariamente o negarlas. Eso hace el necio. Eso hace el iracundo, el corajudo, que se molesta si alguien se atreve a mencionar mi debilidad, mi defecto. Y puedes ignorarlas y hacer como que no existen, pero van a salir a relucir cuando menos esperas y van a hacer su daño. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Ojalá que esté poniendo atención, hermano. Número 2, podemos reconocerlas, pero no estar dispuestos a hacer cambios. Y peor tantito, esperar que otros nos toleren y nos acepten con todas nuestras debilidades y defectos. Que nos tengan paciencia, que nunca nos señalen nuestra debilidad, mucho menos que pushen nuestros botones. Y la Biblia dice que el insensato será grande su ruina, se le va a caer todo encima, porque es un oidor y no un hacedor de la palabra de Dios. Ajá. Entonces sabe que está mal, dice la Biblia claramente, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, sí, le es pecado. Entonces, hay gente que literalmente dice, sí, soy así, pero así soy, no voy a cambiar, no puedo cambiar, así soy, me tienes que aceptar, me tienes que tolerar así como soy. No. Amén. Nuestras debilidades y defectos hacen daño a otros, a veces Así a la gente es. que más amamos, es la gente que más herimos. Y no se diga la obra de Dios. Cierto. Amén. Amén. O tercero, podemos reconocerlas, aceptarlas y tener la humildad para confesarlas. A Dios primeramente Amén. y también a aquellos que amamos. Estar dispuestos a reconocer que necesitamos ayuda, particularmente necesitamos la ayuda del Señor. Eso es lo que hizo Pablo, mire, según a los Corintios 12. Ya estoy en la recta final. Corintios 12:1. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a la revelación del Señor. ¿Se fijó lo que dijo? ¿Se fijó lo que dijo? Ciertamente no me conviene, ¿qué? Gloria. Gloriarme. Ahí estaba su debilidad. Ahí estaba su debilidad. Mira el versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está su debilidad. El pastor Víctor Álvarez, que tiene más de 40 años predicando, ¿verdad? Y pues el ministerio lo hace a uno colmilludo, porque uno observa y ve. Y dijo esto: muchas veces hasta los predicadores, de lo que más predican, ahí está su debilidad. Es lo que más mencionas. Lo mencionas porque tú sabes que batallas con eso. Y es cierto. Es cierto, muchas veces es cierto. Muchas veces nos estamos predicando a nosotros mismos, ¿sabes? Amén. Y entonces aquí vemos, y el apóstol repite varias veces, que esto de gloriarse y de enaltecerse era un problema para él. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Versículo 11. Me he hecho un necio al gloriarme. ¿Se diga? Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Miren lo que dice. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, vemos un momento el hombre espiritual reconociendo no soy nada, y por otra parte diciendo, pues deberían de alabarme, que soy apóstol. Yo no sé si usted lo mira,
Pero Pablo está siendo bien transparente aquí. Y los corintios eran el aguijón en su carne era una enfermedad. Pero se podría decir que los corintios eran otro aguijón. Así es. Porque era la iglesia más carnal de todas. Y hasta ponían en duda, cuestionaban su apostolado y lo atacaban y lo acusaron hasta de adúltero, de robarse el dinero de la iglesia, de no ser un apóstol. Porque eran carnales. Ajá. Le puchaban los botones a Pablo. Al punto que Pablo se veía obligado a defenderse. Y de Corintios agarramos tremendas enseñanzas. Amén. Hasta enseñanzas de cómo la iglesia debe de respetar la autoridad del pastor. Así es. Cómo deben de pagarle un salario al pastor. ¿De dónde lo agarramos? De Corintios. Amén. De Corintios, porque Pablo tuvo que defender todo eso. Así es. Porque Corintios era una iglesia canija. Míreme aquí, no se distraiga. Amén. Era una iglesia canija, carnal, y le puchaban los botones a Pablo. Entonces Pablo, al defenderse, al hablar de el derecho que él tenía de ser apóstol, la posición que llevaba por la autoridad que Dios le había dado, está diciendo: estoy en el borde de gloriarme a mí mismo y no me conviene hacer eso. En otra porción de Corintios él está hablando de cómo era su preparación, sus estudios. Ajá. ¿Sí me está siguiendo? ¿Cuál es su debilidad, hermano, hermana? Bueno. Algunos tienen la debilidad de un vicio, como el alcoholismo, como las drogas. Otros la lascivia. ¿Sabe que las redes sociales para algunos se hace un vicio? Ajá. El Facebook, el Instagram, el TikTok, se hace un vicio, se convierte en un vicio. No me diga que alguien que pasa 3, 4, 5 horas al día en el teléfono viendo redes sociales, que no es un vicio. Amén. Yo les he dicho, pónganse a ver ahí en su teléfono, ahí dice, hay una parte donde dice cuántas horas ha pasado, cuánto screen time. Y no nada más le dice cuánto screen time, sino en qué pasó el tiempo. Amén. En eso el teléfono no miente. Porque te dicen qué pasa de tiempo. Y no me diga que alguien que pasa 3, 4 horas perdiendo tiempo en el teléfono tiene un vicio. Buenos. Amén. No puedes pasar 10, 15 minutos en la Biblia porque te aburres, te da sueño. Pero en el Facebook puedes pasar hasta 3, 4 horas en un día, 5 horas y algunos más. Cierto. Para algunos es hasta la comida. ¿Sabe que hay vicio a la comida? ¿Y por qué que la Biblia habla de la glotonería? Amén. ¿Ya? Esa es una de mis debilidades, la comida. No, es la verdad. Yo batallo con la comida, me gusta la comida. Y la comida se puede convertir en un vicio. Y todo, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Amén. Amén. Para algunos es un complejo de inferioridad. Míreme, aquí estoy tratando de terminar este mensaje. Es importante que lo agarren, no se lo pierdan. Para algunos su debilidad es un complejo de inferioridad. No, pues es que no sé hablar. Es que soy muy penoso, muy tímido, soy introvertido. Es que yo no tengo estudio, no tengo preparación. Es que no sé inglés. Es un complejo de inferioridad. Y a propósito, eso es orgullo. Es orgullo. Quererse esconder detrás de algo que no posee, que no tiene. O a lo mejor un complejo de superioridad. Todo lo opuesto. ¿Qué me van a enseñar a mí? Yo ya sé. Nadie se va a burlar de mí. No saben quién soy yo. No saben de dónde yo vengo, de lo que soy capaz. No necesito su ayuda. Yo puedo solo, yo puedo sola. Eso también es orgullo. Ajá. Esa es la debilidad de otros. La avaricia es la debilidad de otros. El amor al dinero, el egoísmo. Las mentiras son la debilidad de otros. Así es. Falta de sinceridad, falta de honestidad. Hay gente que mienten habitualmente. Y a propósito, ese es un pecado que debe corregir papá y mamá.
que no debería tolerar en sus hijos las mentiras. Cierto. Y de orar mucho por ellos y corregir severamente las mentiras, porque si no, van a crecer a ser adultos mentirosos, que siempre van a estar inventando excusas, Amén. siempre quitando atención de ellos mismos y poniendo que algo más, alguien más, otra, esto por esto sucedió, siempre alguien más tiene la culpa menos tú. Eso es un mentiroso. O la envidia, los celos, son debilidades de otros. Cierto. Eso es destructivo, la envidia y los celos. Amén. Para otros su debilidad es su sensibilidad, ofenderse fácilmente, andar sentidos, desanimados, porque no me saludaron, porque me hizo esto, porque me trató mal, porque me dijo estas palabras. Esa es su debilidad, ser demasiado sentido. Así es. Para otros su debilidad es la amargura, ser rencoroso, rencorosa, no perdonar, no poder olvidar. Y a propósito, nadie puede olvidar, hermano. A menos que de repente le dé amnesia, ya no recuerde nada. Pero cuando Dios dice que Él, o para aclarar, Dios nunca dice que Él se olvida de nuestros pecados. Él dice, no me acordaré más de tus pecados. Eso es una decisión. No voy a estarme acordando de eso. Amén. Es que yo no puedo olvidar, por eso no puedo perdonar. Y tu problema es que tienes falta de carácter espiritual. Cierto. Porque solamente en el espíritu puedes decidir no acordarte de algo que te hirió, que te hizo daño. Es una decisión. Amén. Así como el amor es una decisión, no es un sentimiento. Usted no puede sentir amar a alguien, tiene que decidir que va a amar a alguien. Y el amor todo lo soporta, todo lo espera. ¿Sí o no? Amén. El rencoroso, el que lucha, que batalla, que esa es su debilidad, el rencor, la amargura, no puede pedir perdón, no puede perdonar. A lo mejor su debilidad es su temperamento. Para algunos esa es su debilidad. Amén. Son una mechita. Y siempre otros me provocan. Amén. Buenos. Esos que tienen temperamento siempre están teniendo problemas con hermanos, con la esposa, el esposo, con el patrón, con el cliente, con donde quiera. Siempre sales teniendo problemas con alguien, pero el problema eres tú, que tienes temperamento. Así es. Amén. De veras. Cuando me dicen que ya se andaban casi agarrando a golpes o que se estaban insultando fuertemente, digo yo, ¿por qué eso nunca me ha pasado a mí? Digo, y también me enojo, y también a veces estoy en desacuerdo con gente. ¿Será porque esa es la debilidad de algunos? Amén. Buenos. Para algunos, su debilidad es su dureza de corazón. Mulo, terco. ¿Sí? Para algunos esa es su debilidad. Para algunos es su necedad. No acepta consejo, mucho menos acepta reprensión. Amén. Esa es su debilidad. Y vuelvo a repetir, nuestras debilidades son debilidades del viejo hombre, de la carne, no del hombre espiritual. Así es que mire, para empezar, para darle una solución rápida a sus debilidades, sea espiritual, camine con Dios, crezca y madure espiritualmente, ande en el espíritu y no va a estar todo el tiempo cayendo en su debilidad. Cuando usted cae en su debilidad, lo único que está diciendo es que ando en la carne, soy carnal, no crucifico mi carne, por eso es que cada rato está batallando con lo mismo, porque ese es el viejo hombre que siempre batalla con lo mismo, no cambia, no mejora, el viejo hombre no hace cambios. Así es. Tiene que decidir andar en el espíritu para tener victoria sobre esas cosas que son un tropiezo para usted. Amén. El diablo nos ha venido observando, especialmente desde que nos convertimos a Cristo. Él ni nos pelaba cuando no éramos hijos de Dios. Así es. No éramos enemigos del diablo, éramos hijos del diablo. Así es. Y ni nos pelaba. Pero ya nomás te convertiste en un enemigo del diablo. Así es.
El diablo se convirtió en tu adversario. Y hay un dicho por ahí que dice, keep your friends close and your enemies closer. ¿Sí o no? Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Pues eso es lo que el diablo hace. El diablo anda más de cerca del cristiano que del no cristiano. Así es. Él conoce nuestras debilidades y por ahí nos va a llegar. Él nunca nos va a llegar por nuestras fortalezas, por nuestras virtudes, nos va a llegar por nuestras debilidades. Así es. Hasta va a poner a otros, a gente en su camino o circunstancias que puchen esos botones débiles en su carácter, con el fin de hacerlo caer, de hacerlo tropezar. Amén. ¿Qué hizo Dios con Pablo? Regresa a 2 Corintios 12. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios permitió una prueba en la vida de Pablo con la cual él no podía solo, para bajarlo, para humillarlo. Así es. Porque Pablo era un hombre muy sabio, muy preparado, muy hábil. Dios permitió que se le quitara su vista. Ese era el aguijón en su carne. ¿Sí me está siguiendo? Amén. ¿Con qué fin? Con el fin de exponer su debilidad. La debilidad de Pablo concluimos que fue enorgullecerse, enaltecerse, gloriarse. ¿Sí o no? Amén. Pero no nada más eso, sino que le ofreció su gracia para tener victoria. Por eso dice que respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo, no te voy a sanar, pero te voy a dar de mi gracia. Amén. Santiago 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Y luego continúa diciendo, lamentaos y llorad, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. ¿Sí o no? Así es. Muchas veces Dios va a permitir que caigamos, que tropecemos en nuestras debilidades, para que aprendamos a depender de su gracia, para que nos humillemos y busquemos de Él. ¿Qué hizo Pablo? Dice versículo 9, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aceptó sus debilidades. Cuando dice me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿sabes lo que estaba diciendo? Lo acepto, lo reconozco. En vez de estar negándolo, en vez de estar tratando de esconderlo, de tratar de protegerlo, ese soy yo, esa es mi debilidad. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. La reconoció. Reconoció que el Señor era el único que podía ayudarle con sus debilidades, porque dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo necesito el poder de Cristo. Él fue quien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Yo no puedo, pero con Él sí puedo. Su reconocimiento de esas debilidades lo acercaron más a Dios. Porque dice, versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Amén. Su reconocimiento de esas debilidades lo acercaron más a Dios. Juan 15:5 dice el Señor, separado de mí nada podéis hacer. Y Pablo llegó a esa realización, yo no puedo, solamente con el poder de Cristo puedo hacer eso. Su dependencia en el Señor convirtió sus debilidades en fortaleza, porque mire lo que dice en versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Su dependencia en el Señor convirtió sus debilidades en fortalezas. Tuvo victoria sobre su debilidad. Y dice el versículo 11, la primera parte, me he hecho un necio
al gloriarme. Wow. Hermano, no hacer nada al respecto, no buscar al Señor, la ayuda del Señor, no humillarse y reconocer que tiene debilidades es necedad. Bueno. Es necedad. Amén. Y Proverbios 19:29 dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¿Sabe cómo aprende el necio? Con golpes. Amén. Un matrimonio fracasado, un hijo que se te rebeló y se te fue. Amén. Golpe tras golpe. Porque como no quieres aprender con el consejo, con la palabra de Dios, entonces el necio pide los azotes. Amén. En vez de reconocer, tengo un problema, tengo esa debilidad, Señor, ayúdame, yo sin ti nada puedo hacer. En vez de ser humildes, muchas veces nos ponemos a la defensiva. Ajá. Y como dije al principio, no queremos que se toque ese tema, no queremos que nos señalen nuestra debilidad. Pero hasta aquellos que nos conocen más de cerca, saben cuáles son nuestras debilidades. Y a veces Amén. tienen que decirnos, tu problema es, cómo nos enojamos cuando nos dicen tu problema es. Pero es que a veces todo el mundo se da cuenta, menos tú. Cierto. Bueno. Dios ya sabe lo que somos y cómo somos. Amén. Y Él ofrece su ayuda. Y a propósito, el diablo también sabe y por ahí te va a llegar. Si tú no le entregas esa debilidad al Señor, el diablo ya sabe. Sigue con eso. Ya sé por dónde hacerte caer. Ya sé por dónde llegarte, porque esa es tu debilidad. Cierto. Amén, hermanos. Amén. Este es uno de esos mensajes, no es muy profundo ni nada, pero son la clave, hermanos, para tener victoria. No se desanime. No se desanime usted de su vida cristiana, de su servicio al Señor, de estar en la iglesia. Esa sabiduría no viene de arriba. Empezamos a pensar, ¿para qué sirve venir a la iglesia? ¿Para qué sirve estar tan envuelto? ¿Para qué sirve servir al Señor? Mira nada más, otra vez caí en lo mismo, otra vez me pasó esto y no, nunca cambio, nunca cambias. Esa sabiduría no viene de arriba, es terrenal, animal, diabólico. Así es. Una sabiduría de derrota. Amén. Es verdad. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? Sí se puede, con Cristo sí se puede. Amén. Vas a tener victoria andando en el espíritu, no en la carne. Así es. Porque si su problema es, y mi problema es que somos carnales. Amén. Mientras andemos en la carne, vamos a seguir con las mismas debilidades. Hasta que no aprendamos a andar en el espíritu, vamos a tener más triunfos que derrotas. Porque el hombre espiritual no le afecta. Todas esas cosas que le afectan al carnal, el hombre espiritual no le afecta. Eso quiere decir que usted y yo necesitamos más andar en el espíritu y crucificar más la carne. Ahí está la solución. Ahí está la solución. Amén. Piense en su debilidad, Bueno. la suya, la que tiene. Cuando usted anda en el espíritu, usted no tiene problemas con esa debilidad. Es cuando usted anda en la carne, cae y se repite y se repite. Porque su problema es que anda en la carne. Amén. Y no se ha humillado para pedirle ayuda al Señor. Vamos a orar todos cerrados. Nadie mirando. Señor.